Si el día de mañana o hoy mismo hubiera un sismo de magnitud 8, causaría el fallecimiento, la muerte de más de 50.000 personas. Y es por eso la importancia de recabar, digamos, la opinión con respecto a lo que deberíamos avanzar, seguir haciendo, no fortaleciendo por parte de las autoridades. Estamos ya enlazados a esta hora de la tarde con el representante en esta oportunidad de CAPECO, de la Cámara Peruana de Construcción, el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de esta institución. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, una cifra que impacta, que podría incluso triplicarse, ¿no? Duplicarse, si es que no tomamos seriedad al asunto. Señor Valdivia. Bueno, sí, efectivamente, como bien se señala, al tener el 70% de las edificaciones de vivienda en nuestro país creadas mediante un proceso de construcción informal, existe un altísimo riesgo que frente a un sismo o a otros fenómenos naturales, estas viviendas terminen colapsando. Y esto se debe fundamentalmente a que nuestras políticas de vivienda, que ya tienen más de 20 años de aplicación, lamentablemente no tienen la debida prioridad. Porque creemos que para ir reduciendo el riesgo de afectación a la propiedad y a la salud de nuestra gente, se necesita triplicar el número de subsidios y el número de créditos que se otorgan a estas familias. Y es una cifra que está a nuestro alcance. Nosotros planteamos la producción de 200.000 unidades habitacionales por año, cuando en realidad en este momento producimos 60.000, por eso la diferencia se construye de manera informal. Ese es el primer paso que se tiene que dar para que pueda funcionar una estrategia de mitigación de estos riesgos que son muy grandes, y además que no ocurra sin hacer nada, pues dependerá solamente de la naturaleza, y no podemos hipotecar el futuro y la vida de nuestra gente por esta inacción. En el cercado de Lima, ingeniero, lamentablemente vemos además no solamente la precariedad en la cual se encuentran muchas construcciones, sino construcciones que tendrán, pues ya vamos a ponerle 10 años, y la verdad que de lejos pareciera una construcción de papel, con muros bastante delgados. ¿Esto es dable? ¿Se puede subsanar? ¿O ya es un tema de que estas construcciones deberían ser demolidas en todo caso? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que en nuestro país la normativa técnica de construcción es sumamente exigente, entendiendo que nuestro país, pues, en muchas partes tiene un compromiso sísmico, ¿no?, que hay que cuidar. El gran problema es cuando estas normas no se cumplen. Uh-huh. ¿Cuándo y dónde no se cumplen? Cuando no hay justamente una vivienda formal que tramite una licencia, que sea diseñada por profesionales, construida con adecuados materiales y finalmente inscrita la propiedad. Ese es el gran desafío. Es muy difícil saber con precisión si una vivienda debe o no debe ser demolida, uh-huh. Pero usted sabe que las municipalidades tienen esa responsabilidad. Ellos pueden demoler edificaciones que notoriamente no cumplen con la normativa técnica, pero es mucho más, económico y factible que más bien las municipalidades, dentro de su función de control, eviten, ¿no?, que hayan estos procesos de mala construcción, sobre todo en zonas históricas. En realidad, los centros históricos son lugares que, bien gestionados, permiten más bien
promover inversiones formales y más centros históricos como el de Lima o el de Trujillo, de Arequipa, de Huamanga, del Cusco. En realidad, este desarrollo inmobiliario que puede tenerse en los centros históricos deberían permitir una recuperación de estos predios que se han identificado como ruinosos o inhabitables. En algunos casos tendrán que demolerse, en otros casos podrán adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? O sea, ya hay formas de hacerlo. En realidad, tener centros históricos con ese tipo de problemas, con el valor que tienen, pues es solamente, creo, falta de enfoque en el tema. Claro que sí. Bueno, usted decía bien claro, ¿no? Deben estar bien gestionados porque la informalidad, sin duda alguna, es un punto letal para el sector construcción, más aún, pues, porque vemos hoy en día construcciones realmente gigantescas, ¿no? En donde nos preocupa si es que existe realmente un control riguroso para que finalmente estas no caigan ante un movimiento o ante un sismo de magnitud 8 o más. Sí, bueno, mire, yo le digo con toda sinceridad, el principal riesgo está justamente en estas zonas degradadas, donde hay tugurios, ¿no?, habitados por gente pobre. Ahí es donde está el principal riesgo. Imagínense esas edificaciones no bien mantenidas que tienen pues 100, 200 o 300 años. El otro gran espacio en donde hay una gran vulnerabilidad son las viviendas que se encuentran en de las ciudades, en las lomas, en los cerros. Construir en cerros es un proceso muy complejo, no es sencillo, y es ahí donde viven las personas de menores ingresos, invaden los cerros y construyen como pueden. Ingeniero. Eso, sí. Termine su locución. Esas personas son las que están en mayor vulnerabilidad frente a un proceso de sísmico. Por eso es importante las políticas de subsidio a la vivienda para lograr que estas personas puedan acceder a una vivienda adecuada y formal. Ingeniero, y Villa El Salvador, que, vemos una construcción mucho mejor que en el Cercado en todo caso, pero es un arenal, fue un arenal. ¿Tendría también un gran riesgo esta zona de haber un sismo de gran magnitud? Mire, yo le podría decir que también en arena se puede construir, sobre arena. Por supuesto, las condiciones tienen que ser diferentes a cuando uno construye sobre un suelo arcilloso o rocoso. El gran problema es cuando no se tiene un conocimiento técnico respecto a las condiciones de un terreno. Hay zonas de Villa El Salvador, como el Lomo de Corvina, donde claramente hay un riesgo para las familias que están viviendo ahí, y eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, ahí hay una mezcla entre la incapacidad municipal de gestionar estos proyectos, no tienen elementos técnicos ni económicos para hacerlo, en la mayoría de los casos, y también el abuso de traficantes de tierra o promotores de invasiones que aprovechan la necesidad de las personas para, sin ningún escrúpulo, promover la ocupación de estas zonas que claramente son riesgosas para la propiedad y para la vida de la gente. Y esto es tan solo por hablar de nuestra capital, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestras regiones, no? Que también toman importancia. Mire, en el Perú, en las 50 ciudades más grandes del Perú, hay más de 14.000 barrios urbanos marginales, ¿no? Donde vive un tercio o quizá un poquito más de la población urbana. Y ahí es donde están concentradas las viviendas riesgosas.
o vulnerables, mejor dicho, ¿no? Que generan este riesgo de colapso y también de muerte. Es necesario, por eso, incrementar los programas habitacionales del Estado para llegar a estas personas, evitar que se siga produciendo estos procesos de ocupación en zonas inadecuadas y además comenzar a trabajar en programas de recuperación o de refacción, ¿no es cierto?, de estas infraestructuras. En algunos casos será más útil y probablemente más económico relocalizar a estas familias en otros lados. Pero es un problema latente y lo primero que tenemos que hacer es dotar de mayores recursos y capacidades a los programas habitacionales que ya tienen bastante tiempo, se conocen, pero les falta el dinero. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esto no se resuelve, la reconstrucción que vendrá después de un sismo o de otros fenómenos naturales va a costar muchísimo más dinero. Como siempre ocurre, es mucho más económico prevenir que corregir. Imagínese, perdón Silvia, una situación como la que ocurrió en Chile, ¿no? ¿Estaríamos realmente nosotros preparados para esta etapa, como usted bien dice, de reconstrucción? Sin duda alguna, por lo que nos está explicando, ¿no? Bueno, miren, en Chile la política habitacional que viene desde el año 79 ha logrado que pues 3 de cada 4 viviendas allá sean construidas formalmente. Entonces el riesgo es mucho menor y eso es lo que explica que a pesar de la severidad del sismo que pasaron los chilenos, que fue superior a 8, el nivel de mortandad y de afectación a los predios fue muchísimo menor. Ingeniero. De hecho, la mayor cantidad de víctimas se dio por un tsunami y por una mala información que se dio, ¿no? No se usó bien la alarma en ese momento del tsunami. Exactamente, exactamente. Y por último, bueno, hablamos mucho de los cerros de la gente pobre, pero también están los ricos, por decirlo así, en los cerros de las Casuarinas. Estamos con Larcomar también, casas, viviendas en San Miguel, edificios en la zona de lo que es el Malecón. A pesar de la formalidad que se supone han sido construidas, ¿estas también estarían en riesgo? Bueno, mire, yo diría que el riesgo es sensiblemente menor. Mire, en estos procesos de construcción en cerros, el principal problema es el costo. Entonces, por eso es habitual más bien que las personas de más altos ingresos vivan en las colinas, ¿no? En las zonas en las colinas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viven los artistas más ricos. ¿Por qué? Porque pueden pagar el costo que implica una mayor cuidado que hay que tener en la construcción en cerros. Y ojo que estamos hablando de California, donde también la tierra se mueve y bastante, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un problema sensiblemente menor. Segundo, porque es muy difícil que en el Perú se pueda hacer un edificio sin supervisión si es que alguien trabaja formalmente. Si una empresa trabaja formalmente, tiene que tramitar una licencia, la licencia es verificada por equipos técnicos de la municipalidad que garantizan que eso funciona. Debe haber también un proceso de supervisión que verifique que los proyectos, los planos se cumplan. Además, es muy difícil que alguien trabaje sin un banco. Si yo soy un banco y voy a vender, voy a tener créditos hipotecarios de viviendas inseguras, por supuesto que no los voy a financiar. Perfecto. ¿No? Entonces, no digo que no haya gente que sea inescrupulosa. Lo que digo es que siendo formales hay mejor oportunidad de detectarlos, con lo cual se reduce el riesgo. Muy poca gente se arriesga, y además incluso durante el proceso es posible detectarlos. Ok, ingeniero, muchas gracias, nos ha ilustrado mucho sobre este tema y seguramente estaremos en otra ocasión para tocar otro tipo de ángulos. Muchísimas gracias.